98.3. Otro año estamos con vos. Amar la vida, un programa que te enseña a mejorar la calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 con la conducción de Fabiana Blasco. ¿Sabes cómo hacer para alegrarme el día? Dices que sonreír te cura todas las heridas. Te ha dado por probar el lado bueno de la vida. Por fin aprendiste a saborear. Ya no perderé tiempo ni un minuto más. Si no vale la pena. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Hoy un día especial en el horario que sale el programa porque después a las 15:30 empieza el partido de San Martín y como siempre FM Sport le regala la transmisión. Así que hoy Amar la Vida va de 15:30, bueno, empezamos un poquito más tarde, hasta de 13:30 hasta las 15:20 aproximadamente, para luego escuchar y vivir el partido de San Martín. Hoy un día fresco, ahora tenemos 14 grados la temperatura, la máxima será de 17 grados. Pero la verdad que a la mañana hace mucho frío. Si ahora sale y se pone en el solcito, va a ver que está espectacular. Así que aprovechen aquellos que puedan escuchar la radio, por ahí en el jardín de la casa, en el patio, ahí en el medio del rayo del sol, aprovechar así la siestita, que está hermoso. La máxima 17 grados, así que todavía faltan 3 grados para llegar a esa máxima. Vamos a comenzar a dar las vías para que ustedes se comuniquen a la radio. El 455-6088, vía mensaje de texto 381-537-3851. Le voy dando las vías porque hoy vamos a tener un invitado especial. Ya lo van a escuchar, algunos quizás ya lo conozcan, otros no tanto. Pero vamos a hablar de un tema que es importante, que está tanto de boga, del periodismo. ¿Qué es el periodismo hoy en día, no? Que están los que son oficialistas, los que son K, los anti-K, qué es lo que se debe informar, qué no se informa. Bueno, ¿somos subjetivos o como debería ser el periodista, objetivo? Bueno, muchas cosas interesantes vamos a estar hablando hoy con nuestro entrevistado. Y vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa: Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, estación de servicios. Así que hoy un día que se pueden comunicar a la radio, decir qué opinan del periodismo, qué siente que están pasando en los medios. ¿En qué situación estamos hoy aquellos que estudiamos periodismo, ¿no? ¿Cuál es la información que brindamos y desde qué punto de vista? Así que bueno, vamos a estar hoy preparados para este programa que se puede prestar a mucha interacción entre ustedes, los oyentes, y nosotros aquí sentados junto al entrevistado que ya está llegando a los estudios de la radio. Así que se van a preparar. Ahora vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Continuamos en Amar la Vida. Recuerde que puede comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 381-537-3851. Y ahora lo vamos a presentar a él, a nuestro invitado de hoy, aquí en Amar la Vida. Tiene muchos títulos:
físico químico, licenciado en psicología, periodista, licenciado en comunicación social. Bienvenido, él es Fernando Sotomayor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu invitación, realmente. Y el título del programa es formidable, extraordinario, sí. Amar la vida, caramba. Se ama la vida a través del estudio. Sí, a través del estudio, de la experiencia. Sin duda. Sí, y nos conocimos de casualidad. El lunes en el Colegio Santa Catalina, dando una charla a las chicas con el tema por ahí complicado para algunas, lo que es la orientación vocacional. ¿Qué estudiar cuando salgo del secundario? Pero fue muy linda la experiencia. Sin duda. Sí, y ahí lo conocí y un ratito que hablamos, mientras tomábamos un café, me contó algunas cosas que bueno, que vamos a contar aquí en la radio, pero antes de contar eso, primero preguntarle, porque lo que estudió, lo que estudiaste, me dijo, no trate de usted, lo que estudiaste, Fernando, fue tan distinto que decía, ¿no? De físico-químico a la licenciatura en psicología, después pasar por el periodismo, después comunicación social. ¿Qué fue lo que te decidió? Primero calculo que físico-química era lo que uno ya quería y uno se veía como físico-químico, pienso. Pero el resto... Sí, en realidad todo es casualidad. Ajá. Curiosamente, cuando comencé a estudiar universidad, tenía 16 años y comencé con medicina. Llegué hasta el tercer año, pero no tengo memoria y una respuesta a una pregunta. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué abandoné esos estudios? ¿Y qué es lo que me hizo decidir por otra actividad? Así es que sí. Cuando me hablan de orientación vocacional, un poco que quiero orientarme a esa figura. Uno cuando termina la secundaria no sabe qué hacer, no tiene idea. Uno ve a los profesionales, sí. Y entonces uno quisiera hacer una cosa, quisiera hacer otra. Y es curioso, suele surgir la pregunta, sobre todo en los estudiantes secundarios, ¿cuál es la profesión que se gana más? Y entonces aflora las palabras abogado, sí. Medicina, ingeniería, y las otras actividades están a un lado. O sea que es problemático, muy problemático. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que más me reditúa a mi bolsillo? ¿Qué es lo que más lleno el bolsillo? Sí, diera la impresión que la universidad es la solución a los problemas, y ahora estoy convencido que no. Hay muchas actividades que son más redituables, mucho más que las actividades profesionales. Sí. Conozco a una señora que por razones, sobre todo familiares, no pudo seguir en la universidad y se dedicó a la costura. Hoy es millonaria porque puso su taller. Es verdad que con mucho sacrificio. Sí. Trabajaba todo el día y a veces en la noche para cumplir los compromisos. Y luego ya necesitó una operaria, luego otra, y puso su empresa. Y ahora es millonaria. Claro. Y conozco varios casos de esos. Claro, que no han obtenido un título universitario, pero que la misma vida, ¿no?, les brindó la oportunidad de hacerse a través de la experiencia y lograr tener un objetivo en su vida. Así es, por eso el título de tu programa, Amar a la Vida, esa es la figura, amar. Yo creo que amar a la vida es amarse a uno mismo. Sí. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿En qué voy a estar más tranquilo y más feliz? Y creo que esa es la esencia. Sí, exactamente. Sobre todo en la esencia de la orientación vocacional. ¿En dónde voy a estar más cómodo? Porque si voy a ganar un montón de plata y voy a estar intranquilo, fastidiado, voy a arruinar mi vida y voy a arruinar la vida de mi entorno. Claro. Que eso es lo más importante. Sí, porque lo que nos produce felicidad, por ejemplo, cuando también un poco, ¿no?, lo que contaba en la charla,
de que por ahí me dicen, ¿cómo de ciencias económicas pasaste a locución, periodismo y bueno, y comunicación social? Eran situaciones distintas de vida. Así es, o sea que tú también has tenido esa experiencia sí. de vida. Sí. Es decir, comenzaste a amarte y comenzaste a reorientar, y en tu caso es todavía extraordinario, plausible, porque imagínate, la vida te privó de uno de los sentidos más importantes, pero no es el único. En consecuencia, tú has desarrollado el resto de tus facultades maravillosamente. Sí, nos sirve para seguir adelante también, ¿no? Para compensar lo que uno pierde con un sentido, compensarlo con el resto. Correcto. Eso es lo importante. Que yo creo que la gente, las personas debieran pensar en eso. Nos falta una cosa, pero tenemos una computadora en la cabeza, que dicho sea de paso es la única computadora en el mundo, ¿no? Nuestro cerebro. Sí. Todas las demás son máquinas bobas, como dicen, ¿no? Porque nos cortan la corriente eléctrica y no funciona la máquina. En cambio, nuestra máquina que tenemos en el cráneo funciona hasta el fin de nuestros días. Así es. Importante eso. Y es lo que nos acompaña siempre. Así es, así es, así es. Y psicología, como decíamos recién, capaz que también por esos procesos que uno pasa en la vida, elige en ese momento dejar medicina y empezar psicología. ¿Qué es lo que veía en la psicología que lo atrapó a estudiar? Bueno, la psicología lo he estudiado ya bastante grandecito, ¿no? Sé que más que Maduro. No me refiero al presidente de Venezuela, ¿no? No. Sí, con bastantes años. Yo, en parte, creo que cuando he comenzado a estudiar psicología, éramos 3 grandes adultos, y de los 3 yo era el mayor. Casi nos trataban como abuelos. Lo mismo en comunicación. He estudiado, yo creo que el mayor de mis compañeros ha tenido 25 años. Muchísimo más joven que yo. Entonces, también eso es algo que puedo entregar a la muchachada. Sí. Nunca podemos decir ya pasaron los años para estudiar. No, de ninguna manera. Claro. La semana antepasada, en California, una señora de 94 años se ha recibido de abogada. Así es que eso podría ser un ejemplo maravilloso para todo el mundo. Claro, como dice, nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde, jamás. Hay que tener ganas. Aparte de ganas, la necesidad. Porque en tanto no tengamos conocimientos, yo creo que nos vamos aplastando mentalmente. A medida que vamos leyendo, nos van surgiendo preguntas de la vida, y eso nos impulsa a leer un poco. Pero una buena lectura, es verdad, porque hay lecturas que dan pena. Sí, ¿no? Como a mí me acostumbraron, ¿sí? Mi familia materna siempre era de leer, y a mí me acostumbraron a eso. Siempre a la noche, sobre todo cuando uno anda todo el día, pero a la noche la lectura. Agarrar ese libro, ponerse a leer. Esa es una de las cosas que siempre digo, es lo que extraño del hecho de haber visto, ¿no? Porque ese olor al libro, agarrar, leerlo, eso es algo inolvidable. Sí. Es curioso, mucha gente, incluso universitarios, muy poco... cuando se les dice que deben leer a Platón para saber qué pensaba Sócrates, por favor, esa es una lectura aburrida, fuera de onda, además ya clásica, ya estamos viviendo otro tiempo. Yo creo que se equivocan, porque esos grandes filósofos, el pensamiento de esos grandes filósofos es actual. Sí. Actual. Todo lo que ellos escribieron o decían, en el caso de Sócrates, se está cumpliendo todavía y seguirá cumpliéndose. De ahí que algunos pensadores indican que esos señores eran extraterrestres por los conocimientos que tenían. Y es muy probable,
porque realmente leer cada renglón de esos señores es tremendo. Nos lleva mucho tiempo, es verdad. Sí, a la hora de estudiarlos y que nos hacen hacer comparaciones, qué es lo que decía uno, qué es lo que decía el otro, y por ahí nosotros, bueno, yo estudié en la UNSTA, ¿no? Ajá. Y nosotros sí o sí, filosofía, teología, todas esas materias por la misma universidad son obligatorias. Entonces, filosofía es una materia que no sé por qué, pero le cuesta a la mayoría. Es que es pesada su lectura. Porque lamentablemente cada renglón tenemos que detenernos para pensar y reflexionar. Y eso es lo que no nos gusta. Sí, justamente. Sí. Lamentablemente. Sí, nos gusta lo más fácil. Lo más fácil, correcto. Lo más fácil. ¿Y psicología? ¿Qué es lo que, digamos, estudiar psicología así de esta mirada, ¿no? A usted, Fernando, le ayuda el día al día, el transitar día a día, la psicología. Sí, me ayuda muchísimo. Me ayudó, yo diría, porque cuando comencé a estudiar psicología, justamente comencé a estudiar porque tenía muchas preguntas sin respuesta. Había conversado con mis mayores, con mis profesores, sí, con mis hermanos, y había cosas latentes que no sabía orientar mi pensamiento. Y pensé que psicología lo iba a hacer, pero lamentablemente he salido sin respuestas. O sea que entró con las preguntas y salí con las mismas. Con las mismas. Las mismas. Sí, interesante. Sí. De ahí que de vez en cuando agarro uno que otro libro a fin de a ver si entre sus renglones están las respuestas. Pero lo que sí me ha ayudado mucho a sobrellevar en un sentido profundo, la estructura familiar. Es decir, me he volcado un poco más, he sabido comprender mucho más a mi familia, y creo que les he ayudado. Digo creo porque los únicos que pueden decir si les ayudé o no son ellos. Yo no. Uno trata como padre, también soy abuelo, uno trata de dar lo mejor, lo que uno cree que es mejor, pero no se sabe si es lo mejor. Son ellos los que reciben y analizan. Sí. Uno siempre en la vida procura eso, ¿no? Brindar y dar lo mejor a los demás. Y es verdad, la respuesta la tienen los otros, no nosotros. Sí, mis alumnos solían preguntarme para qué soy bueno, cuando se enteraron que yo ya en ese tiempo yo tenía 2 títulos. ¿Para qué soy bueno? Y yo les decía, no lo sé. Es el entorno que dirá, este es bueno para esto, o este es bueno para el otro, o malo en esto, o malo en el otro. Es el ambiente que define, determina cómo somos. A nivel de médico, yo presumo que si hay muchos pacientes que se han curado perfectamente, dirán, caramba, ese médico es extraordinario. Pero si no los han curado, dirán, ese médico no sirve para nada. Bueno, esa es la figura. Sí. Y el médico seguirá siendo médico. Sí, es cierto. Es verdad. Según cómo son los resultados de la atención, es como uno lo califica. Así es. Uno, curiosamente, siempre se autoalaba. Yo soy bueno. No. Las únicas personas que pueden decir si uno es bueno, regular o malo, es el ambiente, es el entorno, ¿no? El entorno familiar, en primer lugar, y luego el resto. Son los únicos. Lamentablemente, nosotros no estamos mirándonos en el espejo permanentemente. Y nos miraremos nada más que lo exterior, pero nadie conoce lo interior. Y lo importante. Que es justamente, o sea, el comportamiento. Y bueno, tendríamos que preguntar a todo el mundo, ¿y qué te parece? ¿Cómo estoy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? Eso es imposible. Entonces uno trata de ser relativamente bueno, con vistas a ser excelente. Pero no se sabe si uno lo logra.
Hay un pensamiento que decían, que aparecía muchas veces en los almanaques, ¿no? Todos los años que uno tiene, alcanza una experiencia, pero no nos permite aplicar esa experiencia durante los años que uno vive. Y esa es la realidad. ¿No? A mi edad, por ejemplo, abuelo, como quisiera tener 20 años para hacer todo lo que he aprendido. Y ya no se puede. Ya no se puede. No, pero digamos, la misma vida nos da las recompensas. Sí. Yo considero que a lo largo de mi vida he conseguido tesoros. Yo tengo 4 tesoros, 3 mujeres y un hombre, como hijos. Sí. Y ahora tengo 5 nietos, o sea que son diplomas de honor que he recibido en la vida. Y con eso ya tengo bastante. Claro, seguro. Y eso es justamente hablando, ¿no?, del interior de uno. Porque eso reconforta el alma. Así es. A mis hijos no les puedo decir si fui buen padre. A mis nietos si fui bueno, digo fui como si ya se me hubiese muerto. Si soy buen padre, si soy buen abuelo. Lo único que me complace es la satisfacción que les di lo mejor que tengo. Y les sigo dando lo mejor que tengo en la medida de las posibilidades. Claro. Y eso también hay que decir, ¿no? Que lo mejor que uno tiene no muchas veces significa lo material. Sino es lo que uno puede dar, y hablando de alma o de espíritu, desde ahí. Sí, en eso hay mucha razón. Por ejemplo, la psicología nos enseña algo muy importante. Una de las razones por la cual se observa una debacle social, no solo en este país, sino en el mundo entero, es que poco a poco se está perdiendo el extracto maternal. En psicología nos enseñaban como un ejemplo. Sí. Un día el padre llega a la casa y ve si hay alguien. No había nadie. Y entonces va a la pieza, a la habitación de la hija, y no estaba la hija, pero sobre la cama había una muñeca de trapo, y bastante sucia. Y entonces el padre se lamenta: ay, pobre mi hija. Sale de la casa, va al centro y le compra una muñeca muy linda, muy bonita, y aparte de cara. Entonces, muy contento, ufano, el padre entra a la habitación de la hija, a la muñeca de trapo la tira al tacho de la basura y coloca en su lugar la muñeca. Cuando llega la hija del colegio, va a su pieza, y el padre estaba esperando la reacción de la hija, y ve que la hija volteaba los ojos debajo de la cama, abría el ropero y comenzó a gritar: ¿dónde está mi muñeca? Bueno, y el padre dice: pero mira, te la he cambiado, le he botado la otra porque era sucia, y te he comprado esta linda muñeca. No, yo quiero a mi muñeca. Bueno, eso nos tratan de explicar un poco, que el hijo busca a la madre. No quiere a la abuela, al abuelo, a la tía, a la nodriza. No, quiero a mi madre. Punto. No hay más. Y eso es lo que falta ahora. Los alumnos salen de la escuela a veces, o hacia la escuela, sin verla a su madre. Y cuando sale de la escuela y llega a la casa, tampoco la ve. Entonces, la hija o el hijo se siente un poco abandonado. Sin embargo, esos padres le dan de todo. Le dan buenas propinas, le da para que se diviertan con sus amigos, les compran los últimos celulares, etcétera. Pero no, ese niño está diciendo: quiero a mi madre, quiero verla a mi madre, quiero que me pregunte cómo te ha ido en la escuela. ¿Tienes algún problema? En fin. Claro, las conversaciones familiares. Esa pregunta creo que es lo que extrañan los alumnos ahora. Y por eso esa pequeña distorsión que tienen, esos deslices que tienen, que no estudian, no leen, están con problemas, están metidos en circunstancias
no sanas, como se dice, ¿no? Sí. En fin, eso es una experiencia. Sí, sí, sí. Y que hoy, bueno, está muy marcado. Muy marcado, sí, realmente. Muy marcado. Y así, de la psicología pasamos al periodismo. Linda profesión. Sí, hermosa profesión. Así es, sí. Porque el periodismo somos un puente. Un puente entre toda la sociedad. Y es curioso que cuando me recibí y me colegié, porque para ejercer teníamos que estar colegiados, nos entregan lo que se conoce como ética del periodismo. Sí. Y esa ética del periodismo es reconocida por la Sociedad Interamericana de Periodismo, cuya sede está en Nueva York. El CIP, el famoso CIP. Claro que ese CIP está formado por los dueños y editores de los mejores periódicos del mundo. Bueno, y ese CIP, cuando tuvo una reunión en Río de Janeiro, retomó el discurso del primer director de la prensa que tuvo en 1862. Y al final de ese discurso decía algo muy importante: nadie debe escribir como periodista lo que no pueda sostener como caballero. Y eso es tan vital para el desarrollo de nuestra profesión. Qué importante. Sí, no podemos escribir lo que es los rumores, no podemos darlos a conocer los rumores. El periodismo tiene que ser objetivo, esencialmente objetivo. Describir lo que pasa realmente. Y creo que un poco que no se hace. Sí. Entonces, probablemente la comunidad no está bien informada en ese sentido. Y hace daño. Sí, ponemos mucho subjetivismo a la hora de informar. Así es. Y nos olvidamos que cuando estudiamos siempre nos dicen, que tiene que ver con lo que decías recién, Fernando, hay que ser objetivos. Sin duda. Yo no puedo describir una silla que es cómoda o es dura o es mullida. No. La objetividad simplemente me dice que estoy sentado en una silla de madera y de color negro o marrón. Punto. Todo lo demás no cabe para poderlos escribir, porque cae dentro de la subjetividad, como estás señalando en este momento. No puedo dar a conocer que esta silla es agradable o desagradable. No. Tengo que escribir tal como es. Punto. Y justamente hablando de esto, ¿no? De cómo hoy está el periodismo en la Argentina. Creo que se han mezclado muchas cosas. Bueno, a mí me encanta escuchar radio sobre todo. Y uno va cambiando, ¿no? de frecuencia para ver cómo la información es brindada según la radio que escucha. Ajá, es verdad. Eso es triste, ¿no? Porque uno dice, bueno, si es esta radio, habla de tal forma. Si es la otra, de tal... O sea, no hemos volcado al subjetivismo. Sí, es verdad. Estamos viviendo esa etapa. Triste, por cierto, triste. Hay una compra de voluntades y eso es lo más grave. Sí, y creo que la gente, sobre todo los oyentes que están ahí del otro lado, también se dejan llevar por lo que escuchan, porque es lo que tienen para informarse. Lamentablemente. Hay muchos aspectos que son contrarios. Lo que es decir, leemos o escuchamos, son contrarios a nuestra realidad. Es decir, nosotros estamos caminando por la calle y vemos algunas cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos escuchando o leyendo. Entonces nos entra la duda hasta qué punto es cierto o no. Es verdad. Cuando comencé a estudiar periodismo, se luchaba por la libertad de prensa. Era una lucha en todo el mundo, la libertad de prensa.
Y después he comenzado a pensar que no, ya no era libertad de prensa, sino libertad de empresa. Más o menos son las mismas letras, pero el significado es diferente, totalmente diferente. Si el director o el dueño de un periódico o un programa es adepto a una política, quienes no estén de acuerdo, bueno, la puerta está abierta. Sí, se puede ir. Es tan fácil eso. Sí. Sí que, en consecuencia, ya eso de la libertad de prensa me parece que ya forma parte de la historia. Ya no se cumple, lamentablemente. Sí, van cambiando los tiempos, hay cosas en las cuales mejoramos y otras empeoramos. Sí. Y ahora, como tenemos ahora la cibernética con con todas esas situaciones tecnológicas, peor todavía. Ya a través de los celulares se informan de muchas cosas. Sí. Cosas que no son reales en algunos casos, ¿no? Sí, y la información es tan inmediata. Sí. Que la viralizamos en 2 segundos y quizá lo que estamos viralizando es algo incorrecto. Pero bueno, como lo leímos, bueno, nos parece bien y tocamos un botón y chao. Sí, lo damos como cierto. Sí. Punto. Y no hay más, ahí terminó todo. Pero no nos preocupamos de verificar si es correcto o no. Sí. Yo tengo una tía que no es periodista, nada, pero ella también le gusta mucho la tecnología, ¿no? Entonces, con el WhatsApp, que mandan información de todo tipo, entonces ella dice, antes yo de mandar a otra persona, primero me fijo si es verdad. Ajá. Y no sé si todas las personas hacen eso. Yo creo que muy poco. Muy poco, porque es difícil salir y verificar. Más fácil es apretar una tecla y listo. Y compartirla. Compartirla. Sí. Es así. Fernando, vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Bien, esos consejos son buenos. Continuamos en Amar la Vida. Recuerde que puede comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 381-537-3851. Y uno de los mensajes que mandó Diego para Fernando dice que es un bocho, Fernando. Se no, ríe. De ninguna manera. ¿De ninguna manera? Sí, soy una hormiga. Sí. ¿Una hormiguita viajera? Sí, realmente. Aunque tendríamos que aprender muchísimo de las hormigas. Sí. Qué estructura social que tienen las hormigas, colosal. El respeto que se tienen y las grandes arquitectas que son. La funcionalidad que tienen es formidable. Matan a una y aparecen 100. Es verdad. Eso no tendríamos nunca nosotros. Defenderse mutuamente, ¿no? Sí. Sí. Y prepararse para el futuro, que eso es fundamental. Ellos saben, ¿cómo conocen del tiempo las hormigas? ¿Cuándo va a caer una tormenta, etcétera? ¿Cómo saben de las estaciones del año? ¿Cuándo hay que reunir alimentos o proveerse de todo lo necesario para el tiempo que no van a poder ellas salir? Es extraordinario. Sí, todo eso me hace acordar, ¿no? Justo en el corte le estaba contando a Fernando que mi abuela era española y siempre con los dichos y muchas cosas, ¿no? Que yo siempre, también otro dicho, el viejo sabe más por viejo que por diablo. Ah, me estás piropeando, está bien. Bueno. No, y me acordaba que ella me decía a mí que cuando llegaron de España, siempre mi abuela era en la casa tenía frutos, hacían la huertita, y digo yo, si hoy la persona, ¿no? Los seres humanos aquí en la Argentina, cada uno tuviera esa huertita, esos árboles con frutos, todo qué distinto, ¿no? No tendríamos pobreza, no estaríamos viendo de bajar esa tasa de pobreza y todos estaríamos muy bien alimentados.
Curiosamente, estás utilizando una palabra en la cual no estoy de acuerdo. Ajá. Porque no es que no esté de acuerdo con tu pensamiento, sino con la simbología, la terminología y el concepto de pobreza. Curiosamente, hay una pregunta. Sí. En nuestro cráneo hay el telencéfalo o lo que llamamos vulgarmente el seso, que es universal. Es decir, los rusos, los norteamericanos, los argentinos, todo el mundo tiene la misma estructura de ese órgano maravilloso. La pregunta es, ¿por qué en los países nórdicos no tienen esa palabra en su diccionario? Pobre. No existe. Y finalmente, volviendo a lo nuestro, ¿por qué decimos pobre diablo? Quiere decir entonces que la pobreza no está relacionada con el dinero, con la riqueza. Está relacionado con la actividad mental. Son pobres aquellos que no piensan, que no analizan, no reflexionan. No es que no tienen dinero. Estás hablando como los antiguos tenían su arbolito, etcétera, etcétera. Sí. La gente con escasez de dinero, lo primero que tiene que hacer es solucionar el problema alimentario a través de cosas que tenemos a la mano. Por ejemplo, después de la Guerra Mundial, a los franceses recomendaron que en los balcones, en lugar de que pongan plantas hermosas, pusieran verduras o legumbres. En verduras, en términos generales, que pudieran alimentarlos. Claro. Y que los desagües estuviesen bien limpios a fin de que pudiesen alimentarse de las ratas. Porque las ratas es un roedor común y corriente. El problema es de que cuando vive en un lugar sucio, entonces está lleno de enfermedades. Claro. Pero si estuviese todo limpio, caramba, estarían bien. En consecuencia, eso de la escasez económica es cuestión mental. Desde muy antiguo, estamos hablando hace 30 siglos, siempre decían, todos los humanos tenemos una estructura, mente, cerebro y cuerpo. ¿Quién es el amo? La mente. La mente manda al cerebro y el cerebro manda al cuerpo. Curiosamente, como no hacemos funcionar nuestra mente, nos preocupamos del cuerpo, nos dedicamos a estar lindos, hermosos, las mujeres bellísimas, ataviadas con lo mejor, gastando probablemente más de la cuenta. ¿Y el cerebro cómo está? ¿Qué es eso? Nos comenzarán a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Alguien se preocupa del cerebro? No. ¿Y de la mente? Menos. Qué lindo sería juntar un poco de plata e irse a cualquier capital, irse a Buenos Aires, por ejemplo, a que me operen y me den voluntad. Quiero tener más voluntad, quiero tener más atención, quiero tener un mejor lenguaje, pero no se puede, porque nadie sabe dónde está la mente. ¿Pero cómo? ¿Tú no tienes voluntad? Si tienes voluntad, hay mente. Si tienes atención, hay mente. Y entonces, ¿qué pasa? Al cerebro sí lo podemos operar, pero en la mente no. Algunos dicen, estudiosos dicen que la mente no es más que una estructuración del cerebro. Pero los antiguos pensaban eso, que había mente, cerebro y cuerpo. Estos tres estratos fundamentales. En consecuencia, cuando se le dice pobre, se le está diciendo falto de mente. Porque con la mente tendría que buscar trabajo. Claro. ¿Y hay trabajo? Sí. Ahí hay una pequeña confusión, ¿no es cierto? Es decir, no, si no hay trabajo, nadie quiere contratarnos, pero busca la manera de conseguir alimento para tu vida. ¿No? Pero como no tenemos mente, queremos decir a todo el mundo, soy pobre. ¿Para qué? Para que me den limosnas. Claro, sí. Y no es así. Comenzando algo, digo, catastrófico. Porque, a ver, me doy cuenta que yo no tengo trabajo, no gano, no tengo para alimentarme, ¿verdad? Sí. Y me consigo una mujer que me acompañe. ¿Y qué le voy a dar si yo no tengo? ¿Con qué la voy a alimentar a ella? Y por si fuera poco, viene un hijo. Por favor, eso es no pensar. Comenzando, ¿verdad? Claro. Eso es no pensar. No tengo para comer.
y quiero estar con otra persona, caramba. Y encima voy a traer más hijos. No puede ser. Cuando hablan del 32% de pobreza en Argentina, digo, caramba, 32% de gente que no sabe pensar es catastrófico. No es que no tengan trabajo, sino que es catastrófico. Muy cierto. Pero ojalá que yo esté equivocado, totalmente equivocado. Si es así, bueno, no afecta mucho. Total, soy un transeúnte, nada más. No, hoy me enseñó algo. No es muy bueno lo que estás diciendo, Fernando, porque es verdad. Y creo que la Argentina, lamentablemente, vamos más hacia eso, hacia no utilizar la mente y al esperar que nos den. Sí, es penoso, pero vuelvo a repetir esa figura de que si yo no tengo, ¿cómo voy a pensar a traer otro ser que esté conmigo que tampoco tiene? Y encima traer otro ser todavía. No puede ser. Sí. No debe ser. No, esa es la figura. Tenemos un país muy cercano que es Cuba. Cuando pasa 4 años sin haber buscado trabajo, pues lo mete preso. Así es que ni hablar. No es que no tenga trabajo, sino que no ha buscado trabajo. Lo meten adentro. Y por supuesto, porque creo que lo señalan como peligro social a la persona que no ha buscado trabajo. Peligro social. ¿Es peligro social? Sí, señor. Es peligro social. Claro. Porque de ahí surgen los ladrones, los asesinos, etcétera. No puede ser que estén matando por un celular, por favor. O que estén golpeando a un par de viejos por robarles la jubilación. Su jubilación, que debe ser insignificante. Y por más que sea grandiosa, todos se han maltratado toda su vida para obtener ese dinero y no se lo pueden quitar. Ahora, una cosa es que se lo quiten, pero que encima los maltraten y los maten. Y los maten, sí. Quien sigue esa persona no tiene mente. No tiene mente, tiene cuerpo simplemente. Nada más. Exacto. No. Es una estructura inservible. Pero no podemos estar con ese afán de seguir ayudando a los pobres. No. Un niñito que esté pidiendo limosna, caramba, debe ser desnutrido, porque está demostrado que la desnutrición trae consigo todas estas dificultades. Pero ¿por qué es desnutrido? Precisamente, si una madre que no tiene para alimentarse, autoalimentarse, permite gestar un nuevo ser que no lo va a poder alimentar en forma directa a través de la lactancia materna. Sí. Entonces lo primero que tengo que pensar, me pongo como si yo fuese mujer, ¿no? Si yo no tengo para comer, ¿por qué me voy a embarazar? Así de simple. Claro. Me va a costar más trabajo. Y sí. Y si el hombre igual no tengo para comer, entonces ¿por qué voy a embarazar a una mujer? No se justifica. Todavía incluso sería perdonable si tuvieran un solo hijo, pero no es así. Tienen 4, 5, 6. No, por Dios. Algo está pasando. En consecuencia, no es problema del presidente ni del ministro de Educación. Yo más le echaría la culpa al ministro de... echamos la culpa al ministro de Economía, no. Yo más le echaría la culpa al ministro de Educación. Sea quien fuere, hombre, mujer, quien fuese, que analice la situación de su nación y si hay gente pobremente formada, que se dedique a transformarlos, que comience a meter la idea de que no existe la pobreza. Es una palabra que debería eliminarse del diccionario, porque realmente no puede caber un pobre. Un pobre es un deficiente mental. Esa es la verdad. De repente los estoy ofendiendo a algunas personas que estén escuchando esto, pero esa es la realidad fría, sin miramientos. Cada uno tiene la posibilidad, vuelvo a repetir, seso, vulgarmente hablando, seso tiene todo el mundo.
Entonces, ¿por qué hay tantos inventos en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, y nosotros no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y como digo, en unos países que ya no tienen ese término pobre, no lo tienen en su diccionario. Algo pasa, algo ocurre. Deberíamos estar todos en esa misma situación. Argentina ha sido potencia mundial hasta en la década del 40. Se ha dado el lujo de prestar dinero y materiales a países europeos agobiados por la guerra mundial. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Y no es mucho tiempo, ¿no? No es mucho tiempo. No ha pasado todavía un siglo en el cual Argentina era potencia mundial. Y eso está demostrado por libros, periódicos, informaciones, etcétera. Entonces, en Tafí Viejo estaba el cuarto mejor taller ferroviario del mundo. Del mundo. ¿Y qué fabrican ahora? Buena pregunta, una pregunta infantil. ¿Qué están fabricando en Tafí Viejo? Bueno, en Tucumán se fabricaba el papel que permitió la impresión de los periódicos de Chile, Bolivia, Perú, Colombia. O sea que la historia de Tucumán es riquísima en ese sentido. Aquí se discutía en Tucumán el precio del azúcar de Sudamérica, en Tucumán. Y creo que el kilo de azúcar no es tan barato con respecto a las otras provincias que no tienen cañaverales. O sea que todas esas cosas es producto de la mente. Tenemos que pensar cómo éramos. Y cada familia tendría que pensar cómo eran sus bisabuelos, sus abuelos. No es muy lejos, que digamos, ¿no? ¿Eran pobres? ¿Se morían de hambre? No creo. Estamos hablando de la década del 40, del 30, del 40. No creo que haya habido esa circunstancia de pobreza. De repente estoy equivocado. O como dicen, errado. Eso no significa que sea un caballo, ¿no? Dicen, estás errado. Pero vuelvo a repetir, si estoy equivocado, bien, no voy a hacer mucho daño. Pero si estoy en lo correcto, sí. Necesitamos reestructurar el sistema educativo. En todo sentido. Creo, de pronto que me perdonen colegas docentes, no llego a concebir, claro, porque no soy mujer, ¿no? Pero bueno, no concibo que haya una huelga del magisterio. No pueden paralizar, los maestros no pueden paralizar su tarea, porque lo primero que tengo que pensar en mis hijos. No puedo permitir que a mis hijos los abandonen. Salvo que los docentes que hagan la huelga no tengan hijos. Entonces sí está bien. No hay problema. Bueno, no están pero involucrados. Si hay hijos, yo no podría hacer huelga. Yo no debería hacer huelga porque, bueno, como dije, tengo hijos. Bueno, ya están grandes. Pero si hubiesen estado niños todavía, yo no tendría el coraje de hacer una huelga. Porque abandono a otros que pueden ser mis hijos. Claro. Fundamentalmente. Sí, y es algo de lo cual estamos viviendo, ¿no? Y lo triste es que acá intervienen mucho, bueno, ahora vamos a hacer periodismo, pero cada uno de los sindicatos que hoy tienen mucho poder, y yo decía la vez pasada, gastan 300.000 pesos en una carpa, están haciendo huelga y no permiten la capacitación a los docentes, no permiten que se les tome un examen para ver en qué condiciones están para brindar sus conocimientos al alumnado. Y sin embargo, muchos profesionales y los médicos, para poner un ejemplo, cada 4 años tienen que revalidar su título. Así es. Y uno como docente no lo quiere hacer. Correcto. Y son los chicos los que reciben los conocimientos que ellos les transmiten.
Entonces, ¿por qué no capacitarnos más? Así es. Y estamos peleando para que no nos descuenten los días de huelga, y sin embargo aquellos que han tenido presentismo, que se le quiere recompensar con una regalía más, eso no quieren. Escuché el informe de la señora gobernadora de Buenos Aires, cuando recién comenzaron estos problemas. Sí. Un poco, el informe fue escandalizante. Que 1/3 de su presupuesto, el presupuesto destinado a educación, se destinaba a cubrir las licencias. Sí. Ah, caramba, sí sabemos eso, de que alguien pide licencia, el reemplazante al poco tiempo pide también permiso, licencia, y tiene que reemplazarlo a alguien. Quiere decir que hay 3, 4 sueldos por un mismo cargo. Un mismo cargo. Ah, caramba, algo está fallando, notablemente. Y es que vuelvo a señalar esa figura de la mente. Ajá, sí. Porque, vean, a ver si me acuerdo bien, la sección 8ª del artículo 144, inciso 7 de la Constitución de la provincia de Tucumán, señala que la lectura y reflexión de la Constitución es tema obligatorio en todos los centros educativos de la provincia. Pregunto, ¿cuántos estudiantes han leído la Constitución de la provincia? No estoy hablando de estudiar la Constitución, solo leer la Constitución. Y la Constitución Nacional, ni hablar. Porque el famoso artículo 14 bis de la Constitución Nacional señala que yo soy libre de transitar por todo el territorio de la República. Y entonces, ¿por qué hay un grupo de personas que suspenden el tránsito por una vía y yo no puedo transitar? ¿Están cometiendo delitos? Sí, señor, porque están transgrediendo la Constitución. Yo tengo que trasladarme a Salta, tengo que pagar en 3 lugares peaje. Como si la Constitución me dice que yo puedo transitar libremente. Y entonces, ¿quién autorizó esos peajes? La autorización y el hecho del peaje es un delito, porque transgrede la Constitución. Claro. Entonces, si todos leyéramos la Constitución, sabríamos nuestras obligaciones y también nuestros derechos. Entonces, ahí comienza el problema. No conocemos la estructura legal y jurídica que nos anima a vivir. Quizá por eso hay pobres. Quizá por eso. Sí, ¿no? Es verdad. Sí, me ha hecho recordar, Fernando, al secundario, educación cívica. Ajá. Ahí nos enseñaban la Constitución. Provincial y nacional, las dos. Porque necesitamos conocer esas cosas. Por eso es que, a ver, otra cosa importante. Si nosotros un poco recorremos la historia, hablamos mucho de lo que ocurría en Olimpia hace 25 siglos, ¿no? Sí. Bueno, cuando había esa concentración de ciudadanos en Olimpia, ahí se presentaban los deportistas, los poetas, los sociólogos, los filósofos y también las autoridades. ¿Y qué hacía la autoridad? La autoridad a ese núcleo social reunido en los estadios informaban 4 cosas sencillísimas. Primero, ¿cuánto dinero recibió de su antecesor? Es decir, del anterior gobernante. Sí. Segundo, ¿qué hizo con ese dinero que recibió? Tercero, ¿qué obras no las pudo realizar dentro de su proyecto y las razones por las cuales no pudo realizarlos? Y cuarto, ¿cuánto dejaba a su sucesor? 4 cositas tan sencillas, tan elementales. Pregunto, ¿alguna vez? Yo no he escuchado, de repente mi falta de cultura no me permitió, pero nunca escuché a un gobernador informarme de esto, de estas 4 cosas. Y algún presidente de la nación tampoco.
¿Algún ministro? Tampoco. ¡Ah, caramba! O yo leí mal la historia, o esos señores que se supone son cultos, tampoco leyeron sus obligaciones. Entonces, si todo el pueblo supiese estas funciones precisas, estaríamos bien, y muy bien, porque sabríamos cuánto dinero había. Exacto. Cuánto dinero distribuían, ¿no? Y no estaríamos ahora leyendo en los periódicos esas hazañas de los anteriores gobiernos. Digo, hazañas, porque se necesita tener hazaña para hacer esas cosas. Se necesita tener mucha valentía, ¿no? Sí. Bueno, son realidades. Sí. Son realidades y simples, ¿no? Sí, es muy cierto. Me han venido así, más allá de que, bueno, me pasa a mí muchas veces, ¿no? De que más allá de que hoy no pueda ver, escuchando, Fernando, todas las cosas que decías, se me venían a la mente imágenes, ¿no? Y se me vino, bueno, el señor López, así con las monjitas tirando las baleas. Don José. Don José López. Sí, realmente. Esas hazañas. Sí, es colosal. Sí. Y ver esa figura que, desde ese punto de vista, los gobiernos deberían ser los más sencillos. En una ocasión, hace muy poco, estábamos con unos compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo, y entonces estábamos comentando esa figura de las palabras. El presidente, gobernador, etcétera, y llegábamos a la conclusión de que tanto el presidente como un gobernador son criados nuestros, ¿no? Sí. Y llegábamos, los argumentos para poder hablar de eso, decíamos, bueno, alguien que tiene dinero contrata a una persona para que me cuide la casa. ¿Y qué le llamo a esa persona? Criado. Claro. Es un criado. Y si quieres no ser tan peyorativo, es un empleado. Claro. Es un empleado nuestro, ¿verdad? Que nosotros le pagamos el sueldo. Que le pagamos el sueldo. Y la obligación del criado o del empleado es informarnos qué pasa con la casa, ¿no es cierto? Claro. Bien, la nación argentina es muy rica. Y todos los argentinos somos dueños de esta nación. Y todos los argentinos tenemos minas, tenemos cañaverales, tenemos ríos, tenemos mares. Y entonces en algún momento decidimos contratar a una persona para que cuide esta inmensa riqueza, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Y bueno, recurrimos a la democracia y a las elecciones y elegimos a un presidente para que administre nuestra riqueza. Y en consecuencia, ese señor de vez en cuando debe informarnos cómo está nuestra riqueza. ¿Está ganando plata o está perdiendo plata? ¿Y qué es lo que está haciendo? Pero resulta que nunca hemos sabido qué es lo que está haciendo. Entonces, nosotros lo hemos contratado y no funciona perfectamente. Entonces, algo está mal. Y es que no conocemos la Constitución. No la conocemos. El señor presidente, ya no hablemos de Constitución, por ética, nada más, tendría que presentarle por lo menos una vez al mes. Y bueno, si exageran mucho, una vez al año, que informe a la nación la verdad, la realidad. Y entonces pedir también al gobernador que informe la situación de nuestra provincia, cómo está, etcétera. Y con esas 4 cositas que nos decían los griegos hace 25 siglos, más, ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto recibí? ¿Qué hice con esa plata? ¿Por qué no hice los proyectos que tenía? ¿Y cuánta plata dejo? Punto, nada más, así de simple. ¿Para qué nos vamos a conflictuar con bonos a largo plazo, a mediano plazo, que la deuda externa, la deuda interna, etcétera, etcétera? Sigo pensando que la nación es una casa en grande, claro, muy grande. ¿Y qué hacemos en la casa? Recibimos un sueldo.
Pero si yo gano 100, no puedo darme el lujo de gastar 400. Así de simple. Sí. Entonces, si gano 100, debo gastar los 100. Y tengo que explicar a mis hijos que no puedo gastar más de 100. Y si quieren que gaste más, bueno, váyanse a otra casa. Así es de simple. Porque yo no los puedo mantener. Está bien. Que Así se de independicen. Así de simple. Claro. Bueno, si no estás de acuerdo, ponte a trabajar y listo. Gana igual que yo o más que yo. Punto. Y por supuesto que la esencia de un padre siempre tiene que buscar que sus hijos lo emulen. ¿Y qué cosa es la emulación? No es más que ser igual que yo y superarme. Claro. Superarme. Eso debe buscar todo padre. Que mi hijo sea superior a mí en el menor tiempo posible. Y eso también debe ser un profesor. A sus alumnos los debe incitar a que a fin de año ellos sepan más que uno. Y la razón es muy simple. Ellos están creciendo. Nosotros, los adultos, ya estamos bajando. Ellos están subiendo. Y nosotros estamos bajando. O sea que ellos tienen más capacidad que nosotros. En lo largo del tiempo. Así es, sí. Es inevitable. Esa es una razón de vida muy simple. Claro, sí, seguro. Vamos a hacer una pausa ahora y enseguida volvemos. De acuerdo. Ya estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Y la verdad que acá conocerlo a Fernando, una gran alegría, porque aprendí muchísimo, sabe muchísimo aparte también, es un libro abierto y sobre todo la manera que tiene Fernando de comunicar. Que no hablamos, ¿no?, de la tesis, de la no será otro programa. Sí, así es, sí. ¿Te acuerdas de la Sí, digo yo, bueno, iba a preguntar eso, pero bueno, nos fuimos así. Bueno, eso es lo lindo, ¿no? A mí me gusta la radio porque uno tiene la posibilidad de, sobre todo, ¿no?, como a mí me gusta, de que las personas que vienen aquí, a la hora de entrevistarlas, se sientan como en casa. Sí, realmente me he sentido, de ahí que he dado rienda suelta a mis pensamientos, muchos de ellos que eran los consideraba muy privados, casi exclusivos de mi familia. Pero esa es la emoción que tú brindas. Y bueno, claro, has dicho, soy un libro abierto, pero las hojas están en blanco todavía. ¿Hay que empezarlas a escribir? Sí, yo creo que sí. Para tener una mayor experiencia sí hace falta escribir. Sí, pero bueno, también es otro atributo que no todos los humanos tienen. Hay otros que no hablan, pero sí escriben y lo hacen muy bien. Y viceversa. Sí, es lindo. Yo quisiera tener siquiera una de las dos. Todavía me falta, sí. Bueno, quizás en algún momento. Puede ser, es posible. Es posible. Es posible, sí. Sí, siempre, como digo, siempre por ahí otra de las cosas que son así mis dichos, ¿no?, personales, es que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Ajá, mira lo que es la mente, va creando. Ahí tienes una expresión linda. Muy linda, sí. Pero siempre la luz está. Ajá. Me alegra mucho que me hayas brindado esta posibilidad de explayarme un poco y hablar de temáticas que son problemáticas, ¿no? Muy problemáticas. Es muy probable que a mucha gente no le agrade, indudablemente, porque es una especie de llamada de atención. Y esa expresión, incluso llamada de atención, la tenemos como negativa. Creemos que cuando nos dicen, me está llamando la atención, me están criticando. Y no es así. Un aplauso es una llamada de atención. Si alguien está por caerse de un ómnibus y aplaude, el conductor va a detenerse para ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? Él está llamando la atención. Entonces, eso también es necesario comprender.
Uh-huh. Es necesario que el pueblo, conociendo sus atributos, sus deberes, obligaciones y derechos, uh-huh, llame la atención. Pero no necesita tirar piedras a las vidrieras para llamar la atención. Es una forma de llamar la atención, indudablemente. Claro. Pero negativa, porque hace daño. Hay otras formas positivas, alturadas, abiertas y profundas. Sí. Y creo que el periodismo ayuda mucho a esa posibilidad de expresión del pueblo. Confío en que haya. Sí, es verdad. Que es como empezábamos, ¿no? Al principio. ¿Cómo es hoy el periodismo? Objetivo, subjetivo. Ajá. ¿Qué es lo que estamos brindando nosotros desde este lado? Así es. Porque claro, el periodismo nos enseña eso de cómo hacer un artículo, una crónica, un comentario, etcétera. Son rubros específicos del periodismo. No podemos estar entremezclando. A veces no sé qué da ver un programa de televisión. No sé si me está comentando o me está dando la información. Un comentario es real, es la idea que el locutor tiene. Sí. Pero no sé si es la realidad. Claro. Entonces esa mezcla genera confusión. O es locutor que me da noticias, o es un comentarista. Ahora si me dice, le doy la noticia y es fulano de tal o fulana de tal, va a ser el comentario. Ah, perfecto. Claro. Correcto. Pero es una mezcla de todo. Pero cuando hay una mezcla, no funciona. No funciona. Y un poco que eso nos enseña el periodismo. Sí, es así. Así, Fernando, ya para terminar, agradecer porque, bueno, cambiamos el horario del programa, primero era 1 hora, ahora juega San Martín, así que nos adelantaron las horas y aquí presente. Está muy bien, deseo mucho a la hinchada de San Martín que disfrute esta tarde, porque seguramente que van a ganar. Sí, seguro. Acá tenemos el dueño de la radio, los socios de la radio, uno es de Atlético y el otro es de San Martín. Ah, qué interesante. Sí. Menos mal que todavía siguen vivos. Sí. Así que ahí están los dos. Así, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que nos faltó horas para continuar, sobre todo, nunca toqué el tema de la tesis, que es la no comunicación, ¿no? Yeah. Que era así como se llamaba la tesis de Fernando. Bueno, va a estar invitado seguramente Fernando a otro programa más para seguir conversando, porque eso es lo que me gusta a mí, como una conversación en casa, aquí en la radio. Así es, tú has dicho que se sientan en casa. Sí, me siento en casa, por eso he conversado. He conversado abiertamente. Y me alegra mucho, te agradezco la gentileza que has tenido de invitarme. Y 1000 perdones por el atraso, pero fue una cosa circunstancial, en función de Belgrano. El Día de la Bandera, ya había ceremonia, etcétera, etcétera. Pero bien, aquí estoy yo, y lamento haber llegado tarde y no haber cumplido con la puntualidad, que era algo que mis padres siempre me han inculcado. La hora es la hora. Antes de la hora no es la hora, después de la hora no es la hora. La hora es la hora. Y punto. Así es. Así, bueno, muchísimas gracias, Fernando. A tu disposición en lo que gustes. Gracias. Bueno, así estábamos hoy en esta entrevista hermosa con Fernando Sotomayor. Agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar. También a quienes hacen posible este programa: Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, Estación de Servicios. Mi nombre es Fabiana Blasco y como siempre les digo al terminar el programa, pronuncien estas palabras: soy feliz, y una sonrisa se les va a dibujar en el rostro. Chau, hasta el próximo miércoles.